Creo que ya. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya apareció el letrero. Listo, compañeritos. Ay, Dios. Parece que ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, yo comparto el link. Gracias. Buenas tardes. Hola, Gus. Hola, George. Angelita, Rosalvita, Ferchis. Y hola a todos los compañeros. Buenas tardes a todos, amigos. Buenas tardes a todos. Ferchita de mi vida, mi corazón. Hola, Angelita. Hola, Fernandita bonita. Voy a hacer una pequeña presentación con su permiso, con el permiso de todos ustedes. Hola, Angelita. Hola. Bueno, vamos a ir dejando ahí entonces, compañeritos. Les doy la bienvenida a nuestro curso, nuestra aula virtual. El día de hoy, pues vamos a estar... Espérenme, por favor, un tris. Tengo aquí una cosa abierta y no me deja verlos a ustedes. Listo, ahora sí. Bueno, ¿cómo me les va, compañeritos? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me ven a mí? Sí, sí, señor. No, es decir, tu pantalla acá en Zoom todavía no. Ok, bueno. Listo. Aquí por Facebook Live le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que se están conectando. A Lady Romero, a Gloria Castrillón, a Andresito, a Fernandita, que están también por Zoom, a Ana Emma Torres. Si pueden, ahí está. Ahorita compartimos el link aquí por Facebook Live para que se puedan conectar por Zoom. Los que quieran conectarse por Zoom. A Carlito Ramírez, Rosalvita, que está también por Zoom, a Estrellita, a Ana María Castañares, a Josefa Zambrano y a Admeire Pereira. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra aula virtual Allan Kardec. En la tarde de hoy, pues es un curso de profundización de la doctrina espírita, comúnmente delante de o sea, le cambiamos el nombre, ahora es el aula virtual Allan Kardec, para todos los que quieran conseguirnos. Pero pues normalmente en nuestra Asociación Espírita Tercera Revelación es el curso de profundización de la doctrina espírita. Bien, para todos ustedes una calurosa bienvenida. Espero que todos estén bien de salud. Y pues vamos a iniciar así, sin más ni más, y esperando que todos los compañeros, el resto de compañeros se vayan conectando poco a poco. No sin antes decirle que, lógicamente, todos los aportes y todas las preguntas, inquietudes con relación al tema que vamos a tratar el día de hoy, pues pueden realizarla a través de aquí de Zoom eh, o también aquí por Facebook Live, que estamos aquí atentos a sus inquietudes o preguntas o observaciones. Bueno, aquí
aquí está, creo que ya acabaron de enviar el enlace por Zoom para que si quieren todos ustedes pueden estar ingresando a nuestra sala para poder hacer más interactiva la clase del día de hoy. Bien, como todos ustedes saben, pues estamos aquí con el libro Nuestro Hogar. Bueno, creo que no se ve mucho porque nuestra pantallita no nos deja ver. Aquí la están viendo. Recuerden que siempre estamos leyendo nuestro libro Nuestro Hogar, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos en el capítulo 17. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 17. Lógicamente siempre lo estamos estudiando bajo el contexto de la codificación de Allan Kardec, los 5 libros de la codificación espírita. Pues cada uno de nosotros puede mirar bajo qué contexto lo va a leer, pero siempre lo estamos haciendo básicamente con el libro de los espíritus. Y pues la recomendación que siempre les damos a nuestros amigos que se van enlazando, entran por primera vez al curso, es que deben haber leído mínimo el capítulo que vamos a tratar. El día de hoy es el capítulo 17 del libro Nuestro Hogar, y de ahí partimos a toda la codificación para poder entender y comprender más profundamente las enseñanzas que trae el libro para todos nosotros. ¿No? Bien, como supongo que mis amigos que van enlazándose en Face y en Zoom ya traen leído el capítulo, ¿cierto que sí? ¿O qué me dicen ahí por Zoom? No, ay, no puede ser posible. Sí, señor. Muy bien, esa es la actitud. Pero bueno, no importa. Vamos a mirar. El capítulo se titula En Casa de Delicias, pero quiero que ustedes, bueno, las personas que lo leyeron, por lo menos, me digan qué enseñanza para ustedes trae el día de hoy este capítulo. A ver qué me dicen ustedes. Los que van a ir participando, yo voy preguntando básicamente a los que están en Zoom. Yo creo que por eso es que muchos no quieren ingresar a Zoom, porque como yo les pregunto, entonces no ingresan. Pero pues son preguntas muy fáciles, no son preguntas tan difíciles para que los que quieran ingresar por Zoom lo hagan, y los que estamos aquí por Zoom pues vamos haciendo las preguntas respectivas. Listo. Entonces, compañeritos, a ver, Rosalvita, en tu criterio, ¿qué enseñanza nos trae este capítulo el día de hoy? Bueno, continúa André Luis en su proceso de aprendizaje, de conocer, de relacionarse más con ese mundo, pues para todos y para él en ese instante desconocido. Y hay el acto de cariño y de amor de Licias, invitando a André Luis a su hogar para que comparta, para que esté con él, para que forme parte de su familia, para seguirlo ayudando en ese proceso, ya en un paso más del proceso de ajuste y de aprendizaje y de trabajo que él iba a empezar. Entonces, se me hace que es un acto de amistad, es un acto de amor, y hay una parte del libro donde dice que hay que instruirse y no perder el tiempo. Entonces es como la invitación a no perder el tiempo, sino a seguir trabajando, que era lo que estaba haciendo Licias con él. Muy bien. Entonces vamos a empezar a mirar cómo por eso le ponía como el título del día de hoy para nuestro tema del día es amigos espirituales, ¿no? Porque solo un amigo le da la cabida en la casa materna y puede darle la cabida a auxiliarlo a uno en los momentos difíciles. Y pues en este momento Andrés Luis, a pesar de que ya había tenido en el capítulo anterior, en la clase pasada, que vimos cómo la mamá le dio ese empujonazo de ánimo y le ayudó para poderle dar ese ánimo que él necesitaba, ahora necesitaba a alguien que le diera como la entrada, para poder ingresar y continuar las labores que quería realizar ahí en la ciudadela de nuestro hogar, ¿cierto? Ahora, por eso el tema de hoy que vamos a ver son amigos espirituales. Pero eso de amigos espirituales, ¿a qué se refiere o con qué tema lo podemos enlazar con el libro de los espíritus?
es el básico que ya podemos nosotros como enlazar. ¿Cuál sería entonces el tema con el que podemos enlazar este del libro Nuestro Hogar con el libro de los espíritus? A ver, alguien que me pueda ayudar. Con la ley de amor. Hay algo más específico. Hay una parte más específica que podemos. Con la intervención de los espíritus. ¿No tienes camarita hoy, Cevitas? Sí, ya voy. ¿Con el qué me decías? Intervención de los espíritus. ¿En dónde? Porque el libro de los espíritus habla de la intervención de los espíritus en el mundo corporal, ¿no? Uh-huh. Con los espíritus simpáticos o afinidades espirituales. Con las simpatías o antipatías de los espíritus. Ahí ya podemos enlazar. Toda la parte que habla de simpatías podemos mirar, pues aparte, todo el libro, todo el capítulo habla de la amistad y de cómo. Entonces vamos a enlazar esto con todo lo que podamos encontrar al respecto de las simpatías en el libro de los espíritus. Entonces si tienen el libro de los espíritus ahí, yo creo que sí. Yo creo que lo tenemos porque es una de las recomendaciones que siempre les he tratado de dar a todos, que tengamos el libro de los espíritus y de algún modo poder hacer como el enlace. Bueno, para los que por Facebook Live están ingresando, vamos a seguir saludando a otros compañeritos, a Elizabeth Cubillo, Eli, bienvenida para el día de hoy. Aye Jara, desde Argentina, nos está saludando. Muchas gracias por estar con nosotros. Liliana Serrano, bienvenida el día de hoy. Nancy Salcedo, Omar Rodolfo Barón, Blanca Sofía, Beatriz Cepeda desde Argentina. Bien, ahí está. Entonces, otra recomendación que les damos para los que ingresaron nuevos, tener los dos libros, ¿no? Tanto el Nuestro Hogar, La vida en el mundo espiritual, y por lo menos el libro de los espíritus, que siempre nos estamos basando en el estudio de este libro de Nuestro Hogar con la codificación kardeciana, básicamente con el libro de los espíritus, para que lo tengan en cuenta. Si no lo tienen ahí físicamente, pues lo pueden bajar por la internet para que tengan en cuenta cuáles son las preguntas a las que nosotros vamos enlazando el estudio de Nuestro Hogar, ¿no? Y la primera parte que yo quiero de pronto leer, y voy a preguntarles a mis amigos, tanto en Facebook Live como en Zoom, a preguntarle hay una amiga por iPhone de Ed Miri que quiere ingresar. Si quieres, Ed Miri, por favor, preséntate por Facebook Live y inmediatamente después de que te presentes por Facebook Live te doy el ingreso por Zoom. Bueno, para que lo tengas en cuenta, por favor. Bien, entonces quiero que ingrese o vayamos a la pregunta número 200 del libro de los espíritus, y allí en la respuesta, en la respuesta quiero abrir el debate con esta respuesta que da a esa pregunta, la pregunta 200, que dice lo siguiente en este aparte. Dice, entre los espíritus hay amor y simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos. Entonces, quiero preguntarle a Luis Fernando Vargas, que está aquí en el Zoom, habilites tu cámara y tu micrófono, mi querido Fer. Listo. Voy a volver a repetir esta pequeña frase que está ahí. Hablando de las simpatías, porque todo el libro, el capítulo de Nuestro Hogar, el capítulo 17, habla de esa simpatía que tiene Lisias por André Luis, en todo el recorrido que ha llevado en el libro, Lisias tiene cierta simpatía por André Luis, ¿no? Entonces dice lo siguiente, entre los espíritus hay amor y simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos. Bueno, entonces quiero que opines al respecto de esta frase, a ver qué opinión te merece eso. Y a los que estén por Facebook Live también pueden opinar, inmediatamente después de que Fercho haga su opinión, les leemos las opiniones que tengamos por Facebook Live. Bueno, referente aquí al capítulo, más adelante, la mamá de André Luis se refiere a las simpatías.
Es la forma que ella está utilizando para atraer al papá por cuando estuvieron encarnados, por haber convivido los dos. Y pues las simpatías, ahí como dice el tema, los semejantes atraen a los semejantes. Entonces, esa simpatía, esa cohesión de sentimientos hace de que seamos seres sociables por naturaleza. Exactamente. Entonces, debemos partir del hecho que las simpatías que tenemos entre nosotros, es el ejemplo más palpable, la simpatía que tenemos los que estamos aquí reunidos en esta clase, en esta aula virtual, tanto los que están por Facebook Live como los que estamos por Zoom, parte del hecho de que estamos en una similitud de sentimientos, parte del hecho de que tenemos una similitud de quereres, simplemente porque queremos aprender el espiritismo, de ahí ya parte algo de esa simpatía que empezamos a generar unos con los otros. Tal vez por muchos de los que ingresan por Facebook Live no nos conocemos así face to face, no conocemos nuestras caras, bueno, a mí sí la conocen porque ya me ven por Facebook Live, pero muchos de los que están que opinan o que están ingresando para el curso, no los conocemos, pero hay una similitud de sentimientos que nos va uniendo y ahí empieza la simpatía, ¿no? Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta. Cuando somos antipáticos es porque los sentimientos son totalmente diferentes unos de los otros, pero cuando hay simpatía, pues es porque los sentimientos son símiles y por hacernos símiles, pues podemos empezar una amistad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando Fernanda ingresó al centro espírita, la primera vez que ingresó al centro espírita, ¿cuál fue tu opinión al respecto del centro espírita? ¿Cómo te sentiste cuando ingresaste al centro espírita y cuando nos conociste a nosotros por la primera vez? No, pues muy bien. Yo me acuerdo hasta hoy cómo fue, qué personas estaban sentadas en ese sofá y de qué forma hablaron conmigo, pues muy acogedores. Yo creo que sí, pues fue muy bonito, la verdad. Pero se sintió de una vez como ese clic, esa unión que empezaste a sentir cuando nos conocimos, ¿no? Sí, yo creo que en la primera clase sí, tal cual. Como no, pues ya yo seguiré viniendo. Ya no se van a librar tan fácil de mí. Y cuando uno siente que no es así, pues simplemente uno no vuelve, ¿cierto? Ahí está como la prueba de que hay simpatías y que en el caso de que haya antipatías, pues simplemente uno no vuelve al sitio en que sintió esa antipatía. Bueno, Rosalvita se me fue, le sintió miedo que le fuera a preguntar y por eso salí y se fue. Jorgito, o es como cuando uno llega a cierta casa y como que uno no se halla allí, quiere salir uno como corriendo. También ese tipo de cosas también no... Y eso está dado precisamente, que es lo que estamos tratando de explicar el día de hoy, por esas simpatías y esas antipatías, los unos con los otros. ¿Bien? Y ustedes tienen el libro Los Espíritus ahí a mano, compañeritos de Zoom. Listo. Entonces quiero que alguien me ayude con la pregunta 204. La pregunta 204, en el tema que habla al respecto de parentesco y filiación, allí hay esta pregunta me parece muy relevante cuando hablamos de simpatías o antipatías y más cuando hablamos de estas simpatías en el entorno familiar. Bien, es muy importante que lo tengamos en cuenta y para un estudio más profundo de esto en nuestra familia. Entonces, Fer, si me ayudas por favor con la pregunta 204. Fernanda. Nunca sabemos cuál de nosotros es. Bueno, sí, Fernando. Bueno, Acaba de decir en el nombre. Pregunta 204. Entonces dice así: puesto que tenemos muchas existencias, ¿el parentesco se remonta más allá de nuestra existencia actual? Responde: no puede ser de otro modo. La sucesión de existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a vuestras existencias anteriores.
De ahí proceden con frecuencia las causas de simpatía entre vosotros y algunos espíritus que no parecen extraños. Que os parecen extraños. ¿Qué os Bien. parece extraño? Sí. Es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, pueden haber las simpatías que se generaron incluso desde existencias pasadas y hoy las vamos a ver plasmadas cuando estamos entre nuestras familias, con nuestros hogares, o cuando nos conocemos entre los amigos y las amistades que vamos teniendo poco a poco. Pueden ser generadas, nos dice acá, desde existencias pasadas. ¿Para qué? En el ejemplo que nos da en el libro que estamos estudiando, el de nuestro hogar, puede ser posible que en alguna existencia se hayan conocido Licias con André Luis y eso ha generado una antipatía. Una Esa no es simpatía. la palabra, perdón. Una simpatía entre ellos y la amistad ha perdurado durante varias existencias. Y eso nos puede pasar a nosotros constantemente cuando conocemos una persona a la que nos agrada cómo habla, nos agrada en el instante en que la conocemos y es tal el agrado que podemos pensar que viene de existencias pasadas esa amistad y automáticamente en esta existencia, la primera vez que lo conocemos, de una vez genera esa simpatía que llevamos durante bastante tiempo ya en existencias pasadas. Evitas, ¿qué nos ibas a decir? Que uno deduce cuando ve una relación como la de Licias y Andrés Luis, que empezaron siendo simpáticos, pero no sabemos en el pasado, ellos pudieron haber sido antipáticos, se había transformado su relación, que es como la intención, ¿no? Exactamente. Bien, bien, excelente. Bien, y ay, perdón por los ruidos que hay por ahí. Y seguimos ahora con la pregunta 278 que habla también acerca de las simpatías eh, para entender un poco más y profundizar el tema. Entonces, si me ayuda, Sebas, con la pregunta 278. Mientras tanto, los invito a todos los compañeros de Facebook Live también para que den sus opiniones. Estamos atentos a sus opiniones. Ahí en alguna parte está también el enlace a Zoom. Si ustedes quieren ingresar al aula de clase por Zoom, también lo pueden hacer. No tengan miedo que si les pregunto aquí por Zoom, no pasa nada si no tienen la respuesta. Por favor, entonces si quieren también opinar por Facebook Live, también lo pueden hacer y aquí leemos sus opiniones. A ver, Sebas. La pregunta 278 dice, 278. 278, sí. Ajá. ¿Los espíritus de los diferentes órdenes están mezclados unos con otros? Sí y no. Es decir, se ven, pero se distinguen unos de otros. Se evitan o se aproximan conforme a la analogía o a la antipatía de los sentimientos, tal como sucede entre vosotros. Es todo un mundo del cual el vuestro es un débil reflejo. Los de la misma categoría se reúnen por una especie de afinidad y forman grupos o familias de espíritus unidos por la simpatía y por el objetivo que se proponen. Los buenos por el deseo de hacer el bien, los malos por el de hacer el mal o por la vergüenza de sus faltas y la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos. Bien. Si quieres, lee ahí la observación que hace Kardec al respecto de esta pregunta. Y alguno de los compañeros que pudiera dar alguna opinión al respecto de esta respuesta. Bueno, Kardec dice, tal como en una gran ciudad donde los hombres de todas las categorías y condiciones se ven y se encuentran sin mezclarse, donde las sociedades se forman por la analogía de gustos, donde el vicio y la virtud se codean sin decirse nada. Bien. Entonces, ¿ahí qué nos están diciendo? Mientras cada uno de ustedes lo piensa, voy a leer dos opiniones que nos están dando aquí por Facebook Live. Dice Ayehar. O sea que si conozco a una persona que nunca antes vi y siento que la conozco hace tiempo y me cae muy bien, ¿puede ser de otra vida? Exactamente eso es lo que estamos hablando ayer. A eso es lo que nos referimos y a ese es el tema que estamos refiriéndonos y profundizando un poco
porque siempre que tenemos o encontramos a una persona y sentimos una gran simpatía por esa persona, lo más probable es que hayamos sido amistades, amigos o hayamos tenido algún tipo de relación amistosa en épocas pasadas o en otras existencias. Es muy probable que eso suceda. Sobre todo cuando nos pasa, cuando la conocemos por primera vez y nos cae excelentemente. Por ejemplo, cuando yo conocí a Rosalba, me cayó esa señora excelentemente. Esa señora fue amor a primera vista. Bueno, amor no, fue una simpatía a primera vista. Entonces, fue por eso, porque tal vez en una existencia pasada tuvimos una amistad muy, muy bonita en existencias pasadas. Y a esa es lo que nos refería Ángela. Y Ángela nos está diciendo, es verdad, nosotros tenemos afinidad y simpatía siempre con los demás. Listo. Canelita nos dice, creería que donde estamos atraemos nuestros pares. Exactamente. Sí, señorita. Muy bien, Canelita. Entonces, ¿quién nos quiere ayudar a desenrollar un poco más la maneja en esta pregunta que nos dice en la 278 para también los de Facebook Live que quieran ver en sus libros la pregunta 278? No todos a la vez, no, profe. Sí, no todos a la vez. Pero Fer Nanda Barbosa. No, pues yo estaba pensando en dos cosas mientras Sebas la leía. Una de ellas, pues, es la lección del Evangelio, del parentesco corporal y el parentesco espiritual. Es decir, que uno encarnado o desencarnado convive con diferentes personas y pues hay parte de esas personas con quien desarrolla un parentesco espiritual, lazos de sentimientos, lazos pues de simpatía. Y también estaba pensando en la ley un poco de atracción de los fluidos, ¿no? Porque en el mundo espiritual es lo mismo, es decir, uno está, dependiendo de lo que piensa, se va a afinizar con los espíritus que piensan o sienten parecidos. Entonces ahí no hay parecido, ahí no hay mucho como huir a esa regla, ¿no? Pues ahí sí, lo que es parecido se atrae y lo que es muy diferente se rechaza. Si no hay como claramente un trabajo específico que se quiera hacer con ese espíritu que es muy diferente, ¿no? Pero por la ley de los fluidos ahí se van a acercar a aquellos que tienen fluidos semejantes. Exactamente, y eso es el mejor ejemplo que nos puedes dar. ¿Rosalvita iba a decir algo? Sí, efectivamente, cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir o de tener cercanía con personas, en el caso, por ejemplo, de los amigos o los conocidos más bien, porque uno con los amigos tiene afinidades y simpatías y comparte a veces actividades bonitas, pero hay personas con las que uno no puede estar en actividades porque no hay como esa empatía, no hay como ese regocijo, esa alegría, esa calma, esa paz espiritual que hace que los momentos sean bonitos de compartir, y eso se debe a la simpatía, a la antipatía que tengamos con esos seres, y dice uno, pero ¿por qué si yo con él o con ella realmente no he compartido como mucho? Pero hay ese distanciamiento en el fondo del corazón que a veces no se entiende por qué y la doctrina no lo aclara. Exactamente. Por eso hay una partecita de esta respuesta que está como en letra diferente que dice, es todo un mundo del cual el vuestro es un débil reflejo. Eso es importante porque está queriéndonos decir que así como pasa aquí en el mundo físico, está pasando en el mundo espiritual. Y esa es una respuesta para Ayehara que vuelve y pregunta lo siguiente, ¿puede ser que espíritus desencarnados hagan lo mismo? Sí, en esta respuesta nos está diciendo, estamos espíritus de diferentes órdenes acá reencarnados en el planeta, ¿cierto? Eso mismo pasa en el mundo espiritual, aunque hay diferentes fajas vibratorias, diferentes estados espirituales, pero podemos estar revueltos unos órdenes con otros, y lo mismo que pasa en el mundo espiritual pasa aquí. Entonces, por eso debemos tener en cuenta que somos simpáticos o antipáticos dependiendo de quiénes estamos, o no dependiendo, no es la palabra adecuada. Más bien, estamos aquí unos y otros porque también debemos tener en cuenta que estamos
bajo la ley de sociedad, y eso nos ayuda a entender y a comprender unos con otros. Hay espíritus que son desafortunadamente muy, por decirlo de alguna forma, muy primitivos, en el sentido de que sus acciones son muy primitivas, ¿cierto? Y nosotros nos llegamos a preguntar por qué hay personas que hacen este tipo de actos o situaciones en el mundo, y eso mismo sucederá en el mundo espiritual cuando los espíritus vean a otros haciendo diversas acciones, pero la ley de sociedad nos empuja a comprender y a entender ese tipo de situaciones. Sebas, ¿sí vas a decir algo? E iba a decir que es muy interesante como lo dice, porque cuando dice que vuestro mundo es un débil reflejo, al mismo tiempo está mostrando cómo en el mundo espiritual es más intensa esa atracción entre los espíritus simpáticos. Exacto. Muy bien. Bien, vamos a decirle aquí a mi amiga Angélica, que se unió aquí con nosotros, a ver si nos ayuda, por favor. ¿Tienes el libro de los espíritus ahí, supongo? ¿Sí? Entonces vamos con la pregunta 291. Entramos a otra parte de un tema que nos está diciendo relaciones de simpatía y antipatía entre los espíritus. Vamos a mirar, ya entrando un poco más profundamente en el tema, en la pregunta 291 vamos a leer esa pregunta para profundizar un poco más al respecto del tema que estamos tratando el día de hoy. Dice, además de la simpatía general que tiene origen en las semejanzas, ¿existe entre los espíritus afectos particulares? Dice, sí, al igual que entre los hombres. No obstante, el vínculo que une a los espíritus es más fuerte cuando carecen de cuerpo, porque ya no está expuesto a las vicisitudes de las pasiones. Mire que vamos entendiendo un poco más, podríamos decir entonces que es un poco más puro esas simpatías que tenemos cuando estamos desencarnados que cuando estamos encarnados. ¿Por qué? A ver si alguno me puede responder ese por qué. Volvemos y leemos la respuesta. Profe, es que ya nos vemos tal cual somos, ¿no? Allá sabe uno que el sentimiento es de verdad, es sincero. En cambio aquí uno a veces por disimular, entonces uno sonríe y tan chistoso el profe, pero vaya uno a saber por detrás qué está diciendo. Vamos a ver, uy, ojalá no vaya a hacer eso conmigo, ¿no? Entonces, exactamente, porque acá estamos con un velo, ¿cierto? Que incluso hasta, Sí. como dice Angélica, disimulamos muchas cosas, muchos pensamientos, no expresamos los pensamientos. En cambio, en el mundo espiritual, podemos como espíritus leernos el pensamiento si tuviéramos un grado espiritual un poco más avanzado. No tendríamos que ser espíritus muy superiores, pero sí siendo espíritus buenos podríamos eh, tener cierta sensación del tipo de pensamientos que tienen las personas y saber qué piensan al respecto de nosotros. Sí. Lo que no podemos Ujú. hacer aquí como encarnados, ¿cierto? Entonces, muchas veces, en muchas ocasiones, yo creo que a nosotros nos ha pasado en diversas situaciones, vemos como cuando conocemos personas en las que sentimos alguna aversión eh, respecto de esa persona. Primero, por la antipatía que nos va generando, ¿cierto? Segundo, porque vamos sintiendo recordemos que los pensamientos que generan ondas de pensamiento, y eso que genera como un hálito energético alrededor del cuerpo, ¿cierto? Y podemos de cierta forma sentir esa energía que está expiliendo las personas con nosotros, ¿cierto? Perdón. Qué pena con ustedes. Bien, entonces, por eso vamos viendo ese tipo de situaciones acá. ¿Qué opina? Ah, verdad, Sebas iba a decir algo, por favor. Y ya leemos aquí algunas opiniones que llegaron por Facebook. Yo podría compararlo como el estar desnudo. O sea, realmente todo el mundo nos vería las emociones, los pensamientos. Muy difícil cubrirse. En el mundo espiritual es más difícil porque estás en una onda vibratoria y es como si se te viera en el físico, se te viera
la calidad de espíritu que eres. Los gorditos. Gorditos. Bueno, no hable mal de mí, por favor. Bien, aquí hay algunas opiniones. Dice Ingrid Chaparro, que está con nosotros acompañado, bienvenida. Te extrañamos por el Zoom. Creo que sí puedes ingresar por el Zoom. No sé por qué no lo has hecho ahorita, Ingridcilla, pero pues te estamos esperando. Ingrid nos dice, nuestras tendencias y pensamientos nos afinizan. Muy bien. Saludamos a Mary Lozano de Vargas, que está conectada. Bienvenida. Gloria Castrillón pregunta lo siguiente, y esa pregunta se la vamos a hacer aquí a mis compañeros del Zoom, a ver quién quiere respondérsela. Gloria pregunta, ¿por qué razón, aunque sintamos simpatía por las personas, sentimos un bloqueo y no podríamos demostrar nuestro afecto por ellos? A ver, ¿cómo responderían ustedes a esa pregunta que hace Gloria? ¿Lo repito? ¿Por qué razón, aunque sintamos simpatía por las personas, sentimos un bloqueo y no podemos demostrar nuestro afecto por ellos? No le pregunto a la que está... Pero Rosalvita está silenciada, entonces yo veo que está hablando, pero no la escuchamos. Ah, sí, activa el micrófono. Ay, perdón, activo, gracias. Sí, señora, muchas gracias. Creo que la pregunta que hace Glorita, ahí sí ya no tendría nada, esa afinidad. Ella habla de que sería una persona muy afín, despertaría cosas bonitas en el corazón de ella o de la persona, pero no puede expresar los sentimientos. Ahí más bien ya son las características de la personalidad del ser. Hay seres que son muy expresivos, hay seres que abrazan fácilmente, hay seres que demuestran el cariño o la incomodidad con una facilidad enorme. Hay personas que no lo pueden hacer y no les sale un abrazo, no les sale una palabra tierna, pero en el fondo pueden ser muy amorosos y muy tiernos, pero no es la característica de su ser, de su personalidad, pero no hay antipatía. Sí, eso hay que analizarlo adecuadamente, ¿cierto? Porque no porque una persona no nos demuestre un abrazo, inmediatamente nos conoce o nos salude efusivamente cada vez que nos vea, no quiere decir que es que nosotros somos antipáticos. Exacto. Generamos antipatía con él, ¿no? No es eso. Hay que mirar las circunstancias y todo lo que está hablando Rosalvita para entender qué son simpatías y antipatías, para no caer de pronto en la exageración también, y eso hay que tener cuidado, de que cuando conozcamos a las personas hay que mirar muchas variables que van rodeando todo este tipo de circunstancias. Por eso los invito a que leamos el libro de los espíritus, en esta parte de simpatías y antipatías, y específicamente acá donde estamos a partir de la pregunta 291 para leerla varias veces y entender mucho de lo que nos está diciendo Rosalba al respecto. Sebas, ¿qué nos iba a decir, por favor? Que la pregunta de la compañera me hace preguntarme si las antipatías y las simpatías siempre son recíprocas. O sea, siempre se requiere, siempre son bidireccionales, siempre tiene que haber una respuesta del otro en la misma, de la misma manera. O sea, que uno siendo simpático a una persona, esa persona va a ser simpática a mí o va a ser antipática a mí. Es que ahí hay muchas variables, como les digo. Entonces está, si de pronto son personas que hayamos conocido en existencias pasadas, si son personas a las cuales nosotros o le hicimos algún tipo de daño, o incluso el daño que hicimos resultó dañándolos a ellos también, y de alguna forma ellos tienen cierta aversión con nosotros. Incluso si no nos conocen actualmente, nuestra energía, nuestros pensamientos tienen alguna aversión también con ellos. Entonces es una serie de circunstancias que debemos tener en cuenta. Nosotros tenemos que hacer crema. Ingridcilla, si le silencias el micrófono, porfis. Eso, gracias Ingridcilla. Un saludo especial a Ingridcita que nos hizo caso y
Es un gusto tenerte aquí ya más directamente en la clase. Nuevamente les digo para los que están en Facebook Live, si quieren ingresar a la clase por Zoom, lo pueden hacer. Más arribita se colocó el enlace para que los que quieran ingresar, que estén aquí en la clase, lo pueden realizar aquí en Facebook Live, lo pueden hacer a través del enlace que se colocó un poco más arriba para que lo puedan realizar. Listo, entonces hay muchas cosas. Por eso los invito. En una hora es muy difícil tratar de traer todo el temario que trae esto de simpatías y antipatías, porque pues es muy grande el tema. Aquí nos dice Ayehara, un comentario que nos está diciendo, dice, esa atracción, por ejemplo, me puede suceder que según lo que yo piense o emane con mis pensamientos, puedo atraer desencarnados por afinidad. Por ejemplo, si alguien está depresivo o lo contrario, es lo más normal que suceda ese tipo de cosas y mis compañeros darán la razón al respecto, porque si yo tengo pensamientos depresivos, pues voy a atraer espíritus del mismo tipo de pensamientos de los que yo tenga. Si yo soy un espíritu alegre, pues voy a tener espíritus que me van a ayudar en la alegría. Si yo tengo espíritus que piensan únicamente en, bueno, de acuerdo a nuestros pensamientos, vamos a atraer espíritus de ese mismo, con esos mismos pensamientos para que lo tengamos en cuenta. Entonces, por eso es tan importante y el espiritismo siempre nos está invitando para que nosotros seamos jueces de nuestros propios pensamientos y podamos atraer esos mismos espíritus, de ese mismo quilate espiritual con esos mismos espíritus. Es más, con nuestros pensamientos podemos repeler la asistencia de nuestros ángeles de la guarda, como si los queremos llamar así, de nuestros espíritus guías también si los podemos llamar así. Entonces debemos ser muy fiscales de nuestro pensamiento, de nuestro propio pensamiento, para evitar después decir que tenemos malas o problemas o inconvenientes en nuestra existencia, cuando a veces nosotros mismos los atraemos por nosotros. Muy fiscales de nuestro pensamiento para que lo entendamos. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré en qué estás pensando o qué pensamientos tienes. Dime qué piensas y te diré con quién andas. Con quién andas también. También ese también lo podemos manejar. Está muy bien, gracias Fer por tu opinión. Por eso debemos entender, espíritus simpáticos y antipáticos nos podemos atraer, pero si hay un espíritu antipático que quiere hacernos daño por ese mismo aversión que tiene hacia nosotros, pues nos va a estimular pensamientos que nosotros tenemos y nos los va a estimular para que esos pensamientos inadecuados nos hagan daño. Entonces, si nosotros somos muy vanidosos, por ejemplo, un espíritu antipático que nos tiene aversión, pues nos va a estimular esos tipos de pensamientos para que a través de esos pensamientos nos hagan daño, ¿cierto? Entonces, mire que ya vamos enlazando una cosa con otra para comprender que podemos tener antipatías, que las antipatías, normalmente, ¿qué pasa con las antipatías? Pues ellas se repelen, ¿cierto? Pero hay circunstancias y esa es la base para comprender los trabajos obsesivos que vienen con nosotros. Entender las antipatías y las simpatías es como nosotros debemos, es la base para comprender los trabajos de obsesión, entender el tema de la obsesión que hablamos comúnmente aquí en el escrito. Sebas levantaba la mano, que nos iba a decir. Y que así como se transforman las relaciones de antipático a simpático, también pasa lo contrario, de simpático a antipático, porque puede que uno de los dos avance más espiritualmente y ya no tenga las mismas afinidades con esa persona que tenían en otras existencias. Y pasa mucho que se dan obsesiones de ese carácter, ¿no? El espíritu tratando de devolverlo a los hábitos y a los comportamientos del pasado, como prueba, ¿no? Muy bien, exactamente. Ahora, hay algo muy necesario que quiero aclarar acá. Simpatía, y en alguna parte, aquí cuando estudiaba el tema, en el libro de los espíritus está, no recuerdo es la pregunta, pero la simpatía no quiere decir que los buenos
Los buenos son simpáticos, ¿cierto? En otras palabras, los buenos son simpáticos. Pero resulta que los malos también son simpáticos, porque la simpatía o la antipatía, ¿a qué nos referimos con eso? Al tipo de pensamientos que tenemos. Entonces, puedo ser yo un espíritu malvado, pero como mi pensamiento es malvado, pues hay otros espíritus que también tienen ese mismo pensamiento y son simpáticos a mí. ¿Sí me hago entender? Es otra manera de entender las simpatías. Cuando hablamos de simpatías y antipatías, hablamos de que en los órdenes de los espíritus que habla aquí el libro de los espíritus, pueden ser simpáticos los espíritus burlones, y entre ellos son simpáticos, ¿cierto? Entre ellos se asimilan porque su pensamiento es simpático su pensamiento porque son espíritus burlones. Los espíritus buenos también en ese orden de elevación espiritual, también existen espíritus que son simpáticos, entonces están los espíritus buenos. Nosotros estamos trabajando por ser espíritus mejores, ¿cierto? Y somos simpáticos porque hallamos la simpatía ¿en qué? En el estudio de la doctrina espírita. Entonces, todos somos simpáticos porque somos afines al estudio de la doctrina espírita. Entonces, hay que entender la simpatía con ampliar el significado de simpatía o antipatía en ese orden de ideas para que no lo confundamos. Los simpáticos, solo los buenos o espíritus elevados no pueden ser simpáticos. No. La simpatía siempre tiene que ver con el pensamiento y a eso tenemos que... Pueden ser simpáticos por la actividad que realizan. Exactamente, por la actividad que realizan. Muy bien. Por la forma de pensar. Forma de pensar. Vamos a ir un poco más adelante y vamos a ir a la pregunta 387. A ella habla, pero de las simpatías y antipatías. Habla respecto de las simpatías y antipatías terrenales, pero vamos a hacer un poco énfasis a que como somos un pálido reflejo del mundo espiritual, pues algo así debe estar sucediendo allá en el mundo espiritual con las simpatías y antipatías, ¿no? Para que lo podamos comprender. Y la pregunta 387 es como la que más le da al punto que estamos tratando de comprender aquí en el estudio de esta aula virtual. Ingrid, ¿ya tienes el libro de los espíritus para que nos pudieras ayudar? ¿No? ¿No lo tienes? No lo tengo acá a la mano. Ok. ¿Quién me ayuda entonces de aquí, mis compañeros? La pregunta 387. A ver, Rosy. La simpatía tiene siempre por principio un conocimiento anterior y responden los espíritus no. Dos espíritus que se comprenden se buscan naturalmente sin que se hayan conocido como hombres. Ahí hay otra cosa que nos va ampliando un poco más el concepto que estamos al respecto de las simpatías y antipatías. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? A ver. Que dos seres que se encuentran nunca habían tenido ninguna cercanía, ninguna relación, pero ¿qué los afiniza? ¿Qué los hace simpáticos? ¿Qué los hace cercanos? ¿Qué los hace fraternos? Es el equilibrio ya de sus pensamientos, lo que han logrado ellos en el trabajo, y eso es lo que los vuelve afines o simpáticos. Ojo, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Es razonable lo que nos dice Rosalba, pero también debemos verlo desde las dos ópticas, ¿no? Desde aquellos espíritus que son espíritus que ignorantes, y recuerden a qué nos referimos cuando hablamos de espíritus ignorantes, que ignoran el bien, y también aquellos que están complacidos en el bien. Entonces, hay que verlo desde las dos ópticas. Aquí no está diciendo ni espíritus buenos ni espíritus malos. Está hablando de todos los espíritus, independientemente de lo que hagan, si es bueno o malo, no importa. Pero aquí nos está diciendo, uniendo lo que estaba diciendo Rosalba, que se pueden corresponder. O sea, ¿corresponder en qué? En sus pensamientos. Se corresponden en sus pensamientos, sean buenos o malos, se corresponden
y naturalmente se van a unir por tener esos pensamientos de corresponsabilidad. Entonces, en ese momento se convierten en espíritus simpáticos independientemente de lo que hagan, si las tendencias son buenas o son malas, no importa. Lo interesante es que naturalmente nos podemos buscar, ¿cierto? Independientemente por las tendencias que tengamos. Entonces ahí nuevamente estamos hablando de que el tipo de pensamientos que generemos, encarnados o desencarnados, podemos unirnos por corresponsabilidad, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Voy a leer aquí algunas opiniones que tiene por Facebook Live. Jessy Ferrer nos dice, por ejemplo, tengo un buen amigo, sé que estamos en la buena y en las malas, con el uno para el otro, pero diferimos mucho en los gustos y afinidades. De hecho, vivimos en dos mundos diferentes. Esto puede ser un ejemplo de las dinámicas de la simpatía. Exactamente, sí, señor. Ese es un excelente ejemplo al respecto de las simpatías y antipatías que podemos tener. Fer, cuéntanos. Solo pues estando totalmente de acuerdo con ustedes y con Rosalvita, pensando en la misma ley del magnetismo en esa atracción, ¿no? No son cosas siempre conscientes, que uno piensa, ay, sí, tenemos los mismos gustos, bien como decía pues el comentario por Facebook, ¿no? Pues son cosas que ahí pasan y uno a veces no tiene esa conciencia, porque el magnetismo pues actúa ahí también. Muy bien, aquí Carlos nos dice que no entiende la explicación. Si puede ser un poco más claro, Carlitos, y nos dice que específicamente qué es lo que no entiendes y entre todos pues podremos ayudarte a comprender un poquito más. Bueno, Carlitos. A ver, Sebas, mientras tanto, mientras Carlos nos aclara un poquito su cuestionamiento, Sebas, ¿qué nos quieres decir? Que es importante eso que dice Fe, que no es que sea de un solo color las afinidades o es antipático y simpático completamente, ¿sí? Sino que hay matices, hay grises. Tenemos ciertas simpatías que hemos desarrollado, cierto nivel de simpatía, pero también hemos desarrollado un nivel de antipatías y puede ser con las mismas personas. Muy bien. Sí, y en el ejemplo que nos decía Jessy también está como plasmado esos grises que habla Sebas. Cuando yo puedo ser simpático o puedo tener una muy buena amistad con Ingrid, por ejemplo, pero resulta que hay cosas en las que no puedo estar de acuerdo con Ingrid y otras en las que sí voy a estar de acuerdo. Esos son los grises que tienen las simpatías que tenemos, ¿cierto? La simpatía que sentimos los dos es la amistad que llevamos, no sé, desde hace varias existencias, pero hay situaciones en las que de pronto no puedo estar de acuerdo con el pensamiento, algunos pensamientos de Ingrid, como ella puede que no esté de acuerdo con algunos pensamientos que yo tenga. Y ahí son esos grises a los que se refiere Sebastián, que a pesar de que somos espíritus simpáticos porque tenemos en general una afinidad, hay situaciones específicas en las que tenemos ciertas cosas que no estamos de acuerdo el uno con el otro. Bueno, esos son los grises y me parece muy bien porque todo eso a lo que nos referimos el día de hoy es lo que sucede con las personas en común. Nosotros en común tenemos simpatías en general porque nos une algún tipo de pensamiento en común, pero hay antipatías en las que no estamos de acuerdo en ciertas situaciones. A eso es a lo que necesitamos nosotros comprender a qué se refieren las simpatías y las antipatías que habla el libro de los espíritus. Ingrid, ya que nos iba a comentar. Habilita el... Ya. Ahora sí. Ando perdida aquí con el celular. Lo que su merced se refiere es a las individualidades, que por más afinidades que, por ejemplo, podamos tener con Sebastián, hay situaciones o comportamientos o pensamientos incluso que él pueda tener con los cuales pues uno puede que no comparta o no se sienta afín. Pero con el todo, o sea, con la naturaleza que él tiene, puede que esa persona sí comparta pensamientos, ideas, de pronto decisiones, puede que no, porque como todos somos seres con libre albedrío, desarrollamos nuestra inteligencia y nuestra moralización de manera independiente. Se puede
influenciar sí, pero tomamos siempre nuestras determinaciones propias, o sea, nosotros somos responsables de nosotros mismos. Aunque, como decía Fernanda, los fluidos de atracción, de magnetismo, nos afinizan, nos unen, nos vuelven como un, como le digo yo, como un grupo, como decir, como un grupo, como una sociedad. Independientemente, cada uno se va desarrollando individualmente, aunque siempre sigue siendo influyendo por aquellos que están a su alrededor, que lo más posible es que sean muy semejantes en gustos, en tendencias, en pensamientos, pero cada uno se va desarrollando individualmente. Muy bien. Yo creo que ahí estamos dándole respuesta al cuestionamiento que tenía Carlos, porque es eso precisamente lo que estaba diciendo. Gracias, Ingrid, por resolverle la inquietud a Carlos, porque precisamente él estaba preguntando por qué espíritus que tienen una tendencia diferente sean simpáticos entre sí por sus afinidades, y es por lo que acaba de explicar Ingrid. Bueno, ¿quién más iba a aportar? Por ahí vi a alguien. Ah, listo. Fernanda. Fercho levantó la mano antes que yo. Ah, sí, entonces Fercho. Gracias, Fer. Mira, pueden darse otra situación. Vivieron en la misma época, no se conocieron, y en otra existencia el hecho de que hayan estado en la misma época y hayan manejado, digamos, digamos que como las mismas vivencias, eso hace de que eso también los afinice y los vuelva simpáticos por haber estado en la misma época, pero así no se hayan conocido. Okay. Aquí en la pregunta 386A, ahí anterior a esta, la 387, da más o menos esa referencia. Muy bien. Ahora sí, Fernanda. Yo iba a hablar sobre lo que estaba hablando Ingridcita. En fin, todo está súper conectado, pero pensando también en la pregunta de Carlitos. Yo creo que hay ejemplos de esas afinidades que tenemos con personas que son súper diferentes de nosotros. No sé, algunos que, por ejemplo, uno conoce en la infancia o en la juventud y tiene como un afecto muy grande, una afinidad, pues ahí sí, probablemente fluídica, magnética, no sé si de vida pasado de esta, y que después uno crece, pues cada uno va a hacer una cosa diferente y cada uno crea ahí convicciones, no sé, profesionales, políticas, de todo diferente, pero esa simpatía sigue ahí. Yo creo que eso es un ejemplo como muy aterrizado de eso, ¿no? Así como hay personas que en una época de la vida uno, pues, no tiene mucha simpatía, pero justamente otras afinidades lo acercan, pues no hay un camino único para eso. Sí, no hay como una frontera tan visible para decir, a partir de aquí están las antipatías y a partir de acá están las simpatías. No hay algo así porque pues igual somos un mundo mental tan complejo que podemos ser simpáticos en ciertas cosas, pero en otras somos antipáticos. Entonces puede que a mí me guste el vino, y resulta que a Fernando definitivamente las bebidas alcohólicas no le gustan para absolutamente nada. Y estamos teniendo dos pensamientos absolutamente opuestos, y eso vendría siendo una antipatía. Son pensamientos diferentes. Pero resulta que para el estudio del espiritismo somos absolutamente simpáticos en eso. Entonces, no hay y eso no quiere decir que vamos a ser enemigos porque a mí me gusta el vino y a él no. No, hay algo en común que nos une, y de ahí parte los lazos de amistad, y eso vendría a enseñarnos algo que la ley de sociedad nos viene a enseñar en todo el contexto que habla en esa ley natural que está aquí en el libro de los espíritus, para comprender cómo partimos nosotros, para comprender cómo hacer esos lazos y construir esos lazos de amistad a partir de un punto común, que puede que sea muy pequeño para muchos, pero es algo tan común que de ahí podemos empezar a comprendernos y entonces hacer las cosas un poco mejores para cada uno de nosotros. Y así debería ser para todos, ¿no? Absolutamente. Bien, mira que el tiempo ya se nos terminó.
Desafortunadamente el tiempo en televisión es tan, pero tan cortico. Y tan costoso. Y costoso también. Gracias a Dios no nos cobran mucho acá. Entonces, vamos a tener una pequeña sesión de conclusiones. Si ustedes quieren ayudarme con alguna conclusión, yo solo quiero como conclusión leer una parte de la pregunta 980, la respuesta que nos da los espíritus, nos dice lo siguiente, que me parece como la conclusión perfecta para la clase que hablamos sobre amistades espirituales. Que dice lo siguiente: la unión de los 900 ¿qué, perdón? 980. Gracias. La respuesta, esta es en la respuesta a la conclusión, dice lo siguiente: la unión de los espíritus que simpatizan con miras al bien es para ellos uno de los mayores goces, porque no temen que esa unión se vea perturbada por el egoísmo. Esos espíritus forman en el mundo completamente espiritualizado familias que comparten los mismos sentimientos. En eso consiste la felicidad espiritual. Así como en vuestro mundo os agrupáis en categorías y sentís un cierto placer cuando estáis reunidos, el afecto puro y sincero que los espíritus experimentan y de que son objeto es una fuente de felicidad, porque allí no hay amigos falsos ni hipócritas. En la tierra, el hombre goza de las primicias de esa felicidad cuando encuentran almas con las cuales puede confundirse en una unión pura y santa. En una vida más purificada, ese goce será inefable e ilimitado, porque el hombre solo encontrará almas simpáticas a las que el egoísmo no habrá de enfriar. Todo es amor en la naturaleza. El egoísmo es el que lo mata. Y eso, mire que ahí está concluido el por qué nuestra casa espírita, los que nos unimos por Facebook Live, por aquí por Zoom, y cuando tengamos la oportunidad sigamos en nuestras clases presenciales en el centro espírita, está la razón del por qué nos unimos para estudiar espiritismo, por qué nos unimos para trabajar en la fundación, cuando tenemos que construir los mercados, cuando tenemos que hacer diversas acciones o diversos trabajos en la fundación o en el centro espírita. Está aquí explicado el por qué nosotros nos unimos en diversas situaciones o con otros grupos, porque no únicamente tenemos amistades en el centro espírita, aquí entre nosotros, también tenemos amistades con otros familiares, en nuestros trabajos sentimos simpatías por algunos compañeros de trabajo, más que por otros, etcétera, etcétera. Y estas explicaciones las podemos ver en el por qué tenemos este tipo de simpatías y o antipatías con varios compañeros o en el mundo, en general en el mundo. ¿Quién otra persona nos quiere ayudar con las conclusiones del curso de la clase de hoy? Bueno, mientras tanto, entonces vamos a leer alguna conclusión que nos da aquí nuestro amigo Yesid. Yesid nos dice: en conclusión, ser simpático o antipático no debe ser un factor que nos distancie, sino una oportunidad de progresar y ayudar a otro a progresar espiritualmente. Es una excelente conclusión que nos da Yesid Ferrer. Muchísimas gracias por esta conclusión, Yesid. Sebas. Pues uno ve en otra, complementando de pronto, haciendo una mirada más holística de la propuesta espírita, es identificar las diferencias que tenemos, las antipatías y simpatías que se han desarrollado en nuestra existencia y en las vidas anteriores, pero para convertirlas todas en simpatías, ¿sí? Que nosotros podamos ver la importancia de que transformando nosotros lo que nos molesta de otras personas, viéndolo como un problema en nosotros mismos y no en las otras personas, podamos transformar eso en una relación simpática. Excelente, muy buena esa conclusión. Gracias, Sebas. ¿Algún otro compañerito que quiera? Otra conclusión que podríamos sacar de este capítulo es que debemos seguir construyendo simpatías alrededor de nosotros, aprovechar la existencia para poder limar con aquellos que no hay esa afinidad. Y dos, la alegría de, como nos dice la lectura del libro de nuestro hogar,
encontrar un Lisias en el mundo espiritual, varios Lisias en el mundo espiritual que nos abriguen, que nos den la bienvenida, que nos brinden afecto, que nos brinden calor de hogar, para que no nos sintamos tan perdidos cuando lleguemos allá. Entonces, que sepamos construir aquí muchos Lisias, muchos. Exactamente. Oye, Jorgito, otra es, por lo menos, entendiendo la simpatía y la antipatía, nos queda más fácilmente comprender la caridad. Entonces, de que no es difícil ser benévolos para con todo el mundo, así no los conozcamos. Es una forma más fácil de ser indulgentes con nuestros hermanos porque no hay seres malos, sino equivocados. Y nos queda más fácil llegar al perdón. Excelente, excelente. Bien, mire que de un capítulo muy sencillo, yo creo que cuando uno lo lee en una única ocasión, el capítulo como que es algo muy sencillo y como que no trae así mayor cuestionamiento, pero mire lo profundo que es cuando uno profundiza mucho más. Para los compañeros que están por Facebook Live, para los compañeros que en este momento están por Zoom, pues se nos acabó el tiempo, no podemos darle más largas a esta clase. Quisiéramos continuar, pero pues desafortunadamente no podemos hacerlo más. Entonces, ¿cuál es la tarea para dentro de 8 días? Pues sintonizarnos a partir de las 3:30, lógicamente. En lo posible, por favor, traer leído el capítulo número 18 del libro Nuestro Hogar. Ya saben, lo pueden bajar por internet si no lo tienen. Ahí está por cualquier plataforma espírita, lo pueden bajar, que se llama Amor, Alimento de las Almas. Mire que ya les estoy dando casi que el título de la próxima clase, traer leído ese capítulo para poder hacer un debate un poco más profundo. Si no alcanzamos, pues lo podríamos pasar para el siguiente clase. El capítulo número 18, ojo con eso, capítulo número 18, para la próxima clase, traerlo ya leído y mirar en el libro de los espíritus cuál es el tema que se une junto con el libro Nuestro Hogar, cuál es el tema que se une en el libro de los espíritus para poderlo profundizar un poco. Amigos y compañeros, muchísimas gracias por haberme acompañado, por estar conmigo aquí, aportando sus aportes de verdad que son muy valiosos a todos los like también. Gracias, profe. Por favor. Gracias, Jorgito. Gracias, recuerden compañeritos. darle el dedito arriba al Facebook de Tercera Revelación para que les lleguen las notificaciones automáticas de la iniciación de los cursos. Recuerden que ahorita en 10 minuticos iniciamos la conferencia pública que va a estar nuestro amigo, nuestro compañero, que tenemos Lorenzo. mucha simpatía por él, nuestro amigo Lorenzo Salón. Entonces vamos a estar con él en la conferencia. Los invitamos a todos los que estuvieron aquí en el aula virtual, en la conferencia. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Nos vemos dentro de 8 días, compañeros. Me encantó verlos. Gracias. Recuerden unirse por Zoom a esta clase siempre. Los espero dentro de 8 días, especialmente los que están en el Centro Espírita. Los espero por Zoom siempre aquí en esta clase, compañeritos. Muy amables. Cuídense Vale, mucho, gracias. cuídense a sus familias, por favor. Nos vemos en la conferencia. Chao, nos vemos en la conferencia. Gracias. Chao, comadre. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, señor.